Bienvenidos a este podcast, donde tu voz encuentra un eco. Descubramos respuestas a preguntas de la vida cotidiana y compartamos momentos de reflexión. Este es un espacio para poner inquietudes actuales sobre la mesa. Únete a nosotros porque juntos somos una voz. Bienvenidos a este su programa favorito, Somos una voz. Yo soy Adrián Citrea. Yo soy Eduardo Padilla. Y yo soy Samantha Mendoza. Hoy tenemos una nueva invitada especial y el programa que tenemos el día de hoy va a estar increíble. ¿Programa? ¿Dije programa? No, programas, porque van a ser varios. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que yo creo que es un tema que está increíble porque a pesar de ser cristianos, de conocer, de leer la palabra de Dios, a veces no sabemos ni quién es el Espíritu Santo, no tenemos la menor idea. Sí. Algunos piensan, pues es ahí como un fantasmita o algo que está por ahí, una paloma, entonces a veces no tenemos nociones reales de qué es o quién es el Espíritu Santo. Así que no te pierdas esta miniserie del Espíritu Santo, va a estar increíble, te vamos a aclarar todas tus dudas. Así que empezamos. Pregunta número 1. ¿Qué es el Espíritu Santo? No es qué, es quién. ¿Quién? Ok. Primero, sí. Ya empezamos con la primera parte. Porque... Ok, ¿quién es el Espíritu Santo? Primero es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se ponen en ese orden, ¿no? El Padre, primero, segundo, el Hijo, y tercero, el Espíritu Santo. Es la Trinidad, los tres son uno, y esta sería una parte interesante. Cuando hablamos de tres personas que son uno, luego nos cuesta trabajo poderlo identificar, ¿no? Sí, porque un pastor me decía de esta manera, nuestro foquito de 60 watts se funde. Así. A ver, ¿cómo? Es uno, pero son tres, o sea. Sí, claro. Fíjense, por ejemplo, lo podemos ver aquí en los elementos que están en la Tierra. Podemos ver, por ejemplo, el agua, cómo su molécula es H2O, es agua, pero la podemos tener en líquido, en sólido y en gaseoso. Entonces, en tres estados diferentes, su naturaleza no cambió. O sea, tú tienes un hielo y sigue siendo H2O. Y tienes tu vapor y... Sigue siendo H2O. Y tienes líquido y es... H2O. Imagínense entonces tener en un momento dado, ¿sí? un agua con un hielo y generando vapor. Y entonces empezamos a ver, los tres elementos pueden ser uno, ¿sí? O un elemento se puede manifestar de tres formas diferentes sin cambiar su naturaleza, ¿sí? Y entonces eso lo empezamos a ver. Gracias a Dios, nosotros nos movemos en una dimensión también trina, ¿sí? Y es largo, alto y ancho en dimensiones. En dimensiones, el largo, alto y ancho forman una dimensión, o sea, estamos aquí. El tiempo, como bien dices, como lo dijiste, ¿no? exactamente. Porque igual el tiempo sería pasado, presente y futuro. Y todo es tiempo, ¿sí? Entonces nos estamos moviendo en él. Y lo podemos ver en el ser mismo, ¿no? La palabra de Dios habla que el ser es espíritu, alma y cuerpo. Y ¿saben qué? Y vamos, ahora velo en tu persona. Tú como persona eres también tripartita y nuestro Dios también es tripartita y es Dios Espíritu, es el Hijo y es Dios Padre. Entonces, esta parte es muy, muy importante que lo entendamos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. ¿Sí? Es la tercera persona de la Trinidad. Muy importante también. Y para dar una respuesta más clara a esta pregunta que se formula, me gustaría abordar primero el tema de los atributos de Dios. Atributos de Dios. En este primer entonces, programa. una persona, hablemos de nosotros, tenemos atributos. Si el Espíritu Santo es una persona, pues también debe tener. Es que siempre te vas adelantando tú. Mira, hay atributos que son intransferibles de Dios. Que solo son de Dios, y ese conjunto de atributos van a demostrarnos el carácter de Dios. Wow. Entonces Dios tiene carácter. Por supuesto. Ese conjunto de sus atributos intransferibles nos revela el carácter de Dios. Ahora,
¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Por la manera en cómo se nos revela a través de su palabra. Por eso leer la Biblia es tan importante, porque Él se nos va revelando a nosotros, Él va revelando su carácter a través de la palabra que nos dejó escrita, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si tomamos este tiempo? Primero, vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Segundo, vamos a demostrar que esos atributos de Dios también están en el Espíritu Santo, para demostrar que el Espíritu Santo también es Dios. Y tercer punto, vamos entonces a poder explicar quién es el Espíritu Santo. Me surge la pregunta del $1,000,000. ¿Tienen los mismos atributos? Por supuesto, porque los tres son uno. Sí. Ok, me debes $1,000,000. Ya te la respondí. Acepto tarjeta de crédito. Ok. Sí, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a sus cualidades o características propias, ¿sí? Y esto, por supuesto, nos va a ayudar a entender cómo es Él. Créanme que los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es, ¿no? Como tú bien dices, tu poquito de 50 watts. De 60. No me va. De 60. Se te funde. Algunos de 100, ¿no? Pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. Así es. Sí, insisto, por esta razón, leer la Biblia nos ayudará a entender mejor el carácter. Es que Jesús lo dijo tan claro, ¿no? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Es que una parte interesante, nos vamos a desviar un poquitito, luego nos tenemos que volver a meter. Regresamos. Pero la palabra de Dios dice, Dios es invisible, nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Hijo nos revela al Padre, ¿sí? Y Él lo dijo, yo ya lo he visto. Es curioso. ¿Cómo podemos estudiar lo que es invisible? Pero gracias damos a Dios porque su Hijo nos lo reveló. ¿Ok? Y entonces, si no tuviéramos al Hijo, no tendríamos ni noción de Dios. Ni remota idea. No. Hay algo muy, muy interesante. Nuestro Dios empieza a revelar a Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Claro, ¿Sí? Entonces estamos leyendo ese pasaje y eso ocurrió aproximadamente 1500 años antes de Cristo, lo cual significa 3500 años de historia. El mismo Dios que se le reveló a Moisés es el mismo Dios que se nos presenta a nosotros. Sí, es que a veces eso es así como que no, ese es un nuevo Dios. Ese acaba de no es una moda. Es el mismo Dios. Y dentro de los atributos, entonces vamos a ver esa parte de que es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Por eso vamos a ir conociendo también sus atributos. Quizá cuando Moisés llega a Egipto y habla con el pueblo judío y les dice, oigan, pues es que me habló Dios. Lo mismo como tú le dices. Sí, claro. Podría costarle el trabajo, ¿no? Sí. Nada más que déjame decirte, Sam, que nosotros ya estamos leyendo la historia. Nosotros sabemos que esta historia es verdad. ¿Por qué ya? Y es que esto es uno de los elementos importantes de la palabra de Dios. Algo que prueba que la palabra de Dios es verdad es el tiempo. Porque si no fuera verdad, entonces con el tiempo se va degradando, la mentira se degrada y no sirve. Pero la palabra de Dios prevalece. Exactamente, porque es verdad. Exactamente. Sí. Algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios anula a otro. O sea, ninguno aplasta al otro y ninguno es más. Sus atributos actúan en unidad y podemos decir que se matizan entre ellos y todos juntos forman
el carácter de Dios. de Dios. Okay, o sea, ninguno pelea con otro, sino que se armonizan, ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Él no es una persona hoy y otra distinta mañana. Hoy si quiero, no, mañana ya no. Sí, sino que Él es el mismo, dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Ok. Y esto no saben la tranquilidad que puede darnos el saber que tenemos acceso a un Dios que no cambia. Sí, porque sus promesas son para siempre, lo dice la palabra. Exactamente. Muchas veces pensemos que Dios está siempre negociando con nosotros. No. Ahorita que leamos muchos de sus atributos, vamos a tocar nada más 10, ¿no? Para que Pero nos dé la tiempo. otra pregunta, ¿hay más de esos? Sí, y vamos a darnos cuenta que hay algunos que también son transferibles, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, de eso ya hemos hablado en otros En episodios otros, anteriores. por ejemplo, el amor, ¿no? El ¿Se amor, acuerdan? claro, Que lo cuando vimos hablamos como de- un atributo transferible. Así es, ¿no? ok. Entonces, vamos a tocar algunos de los atributos intransferibles de Dios, ¿sí? El primero, creo que siempre nos han enseñado estos tres: omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿no? Sí, pero vamos como a que los tres básicos. Los tres Ok. básicos, ¿no? Los de cajón. Sí. Ok. Entonces, la omnipresencia tiene que ver con que está presente en todas partes, ¿sí? Perfecto. Pero a la vez, Sí. al mismo tiempo. Sí, porque ok. muchos piensan, bueno, es que Satanás está en todo lugar porque No no lo pero sabemos. no, porque puede estar aquí y manda su demonio. Igual que los ángeles pueden estar aquí y luego están allá. No. Entonces, hay mucha confusión en esto. esto. Es un atributo intransferible Exactamente. de Dios, ¿ok? Hay mucha confusión. Y en esta es eso. una cualidad hermosa porque yo creo que, o sea, el hecho de saber como cristiano y como creyente de Dios, que estés donde estés, así vayas manejando, así estés en el trabajo, así estés a punto de dormir, estés en la iglesia, estés en donde estés, tienes a alguien a quien hablarle y sabes que alguien te está escuchando. Excelente. Yo creo que, perdón, aquí hay que aclarar algo, porque también existe mucha confusión en que una cosa es que esté la presencia de Dios y otra cosa es que habite, porque muchos dicen, Claro. bueno, es que a lo mejor en un culto satánico, pues ahí no está Dios. No, sí está Dios, pero no está su presencia, o sea, Dios está en todo lugar, porque muchas veces pensamos que en lugares malos o en lugares donde se está rechazando la presencia de Dios, que a lo mejor en un panteón o lugares así como que no, es que ahí no está Dios. Sí. Dios solamente está en los templos, Dios solamente está cuando hay reunidas personas. Entonces hay también mucha confusión en esto. Pero la parte importante es entender que Él está en todas partes al mismo tiempo. Y ese es el atributo. Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de cenar en México, desayunar en Europa y cenar en África, ¿no? Podría parecer que estuve en todas partes, sí, pero no al mismo tiempo. No, claro No, que no. entonces esa parte es importante. El primer atributo del que hablamos de nuestro Dios, un atributo intransferible, es omnipresente, ¿no? Es la omnipresencia. Segundo, la omnisciencia, ¿sí? No solo significa que lo sabe todo, sino que sabe cómo funciona todo. Esto es bien importante, porque aquel que sabe cómo funcionan las cosas, también las puede renovar, también las puede cambiar, también las puede reparar. Y también los pueden mejorar, ¿no? Esto es algo importantísimo. Dice la palabra que nuestro Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo siempre que leo este pasaje digo, ¿cómo lo puedes hacer posible? ¿Cómo es posible que hagas nuevas todas las cosas? Es que dentro de su omnisciencia y de su omnipotencia no hay desgaste. Esto es muy importante. Él puede hacerlo nuevo sin desgastarse. Bueno, yo lo veo en nuestros corazones, ¿no? Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, dice la palabra que nos da un nuevo corazón. No lo repara, no lo limpia, no lo mejora, dice, no, te voy a dar un nuevo corazón. Así, un corazón de carne, porque recuerda, Sí, teníamos uno de piedrota. teníamos una de piedra, ¿sí? Por eso la ley se escribió en piedra.
A ver, ya No, nos empieza. pero no, porque te conozco, Eso es otro tema. te conozco, no, y queremos irnos así. No, pero Sí. en piedra, ¿por qué? No me desvíes. Ok, eso es Sí, otro tema. Sale, vale. Se escribe en piedra porque la piedra, la letra mata más, el espíritu vivifica. Sí, Entonces, claro. por Ok. eso lo tomamos en otro tiempo a tu solicitud. Para el siguiente tema. Si Sale. quieres, cuando nos vayamos a cenar, tocamos el tema. Ok, Pero muy bien. hoy vamos por el tercer punto. ¿Sale? Tercero, ya vamos 2. Omnipotencia, ¿sí? Que Claro. tiene poder absoluto e ilimitado. El Todopoderoso. El Todopoderoso todo lo puede sin desgastarse. Es que eso es increíble, o sea, porque a veces nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero en el ser humano existe un desgaste, ¿no? Claro. Hagamos Fíjate- lo que hagamos. Fíjate, esta parte interesante. Seguramente a ti te han pedido algún favor, alguna cosa, y lo único que haces fue activar tu voluntad o dar una autorización o dar una orden. Sí. Sí. ¿Te desgastaste por hacer eso? ¿No? No. ¿No? Ok. O sea, tú, vamos, si alguien te pide, que la diferencia es en que tú digas sí o no. Ah, ok. Es que Dios hace todas las cosas con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra. Ok. Él ya es poderoso por sí Wow. mismo y su poder habla. Sí. Hebreo nos dice que Él hace todas las cosas con la palabra de su poder. Porque el poder ya está en él. Ya está en Él. Entonces, cuando él habla, las cosas suceden. Sucede. Por eso empezamos con Génesis. Sí, claro. Justo, justo. ¿Cómo Sí. empieza Génesis? Pues Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? se hizo la luz. Punto. Sí, justo yo Punto. por ese ejemplo. O sea, él no hizo. O sea, sí las hizo, pero no se puso aquí con Da la instrucción y se Ajá, ejecutan. Y eso es Ok. lo que nosotros tenemos que entender con la palabra de su poder. ¿Sí? Sí. Y dijo Dios, sí, fíjense, los 3 primeros días es, sea la luz, ¿sí? Después se separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Se separan las aguas. Tercero, Sí. 1, 2, 3, Dios hizo. 4, 5 y 6, ahora produzcan. Sí, la tierra produzca. Ahora árboles produzca, vámonos, frutos produzcan con semilla, los animales empiezan, produzcan. Ajá. pum. Pero la primera parte de los primeros 3 días son, Dios hace, después empieza la producción, séptimo día, descansamos, Descansa. punto. Sí. Tan, tan, Ok. finito, ¿ok? Ahora, esta omnipotencia lo que hace es, las cosas suceden porque se activa su voluntad. Oh. Ahora, vete como un rey, Ajá. ¿sí? Ujú. A un rey cuando viene alguien y el rey decide, ¿qué desgaste hubo en el rey? Fue nada más la expresión de su Palabra. voluntad, de su palabra. Decir sí o no. Tan, tan, ¿no? Ok. Y muchas veces, a mí me pasa cuando estoy con mis compañeros de trabajo, que igual, y alguien se acerca a mí y me dice que tiene alguna necesidad, que si le puedo permitir algo, ¿sí? Ok. La verdad, muchas veces es nada más activar mi voluntad Claro. en beneficio de la otra persona. Así es. Tan. ¿Me desgasté? No. ¿Te digo la verdad? No. Ok. ¿Sí? Por eso, cuando nos acercamos nosotros confiadamente a Dios ante el trono de su gracia, acércate, ¿sí? Confiando de que Él es todopoderoso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos acercamos? Nos acercamos en oración, con promesa en mano, y nos acercamos al Padre, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque nuestro amén significa, ¿sí? Así sea, que así sea. Que así sea, deseando que lo sea. Pero el amén de Dios, Sam, Ah. Ok. el amén de Dios no es a ver si sucede, a ver si quieres. El amén de Dios es que así sea. Y pasó a ser de una solicitud a una instrucción, a una orden. Wow. Por eso cuando el amén de Dios se une con nuestro amén, las cosas suceden. Oh, wow. Sí, wow. Eso me resulta así como que maravilloso, ¿no? Ok, estamos a una palabra que las cosas cambien. A una palabra. ¿Cuál es la palabra?
Amén. ¿Cuál? Amén. Más fuerte. Amén. 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 Ok, una palabra. Cuando tú te acercas, Señor, esta es mi solicitud. Otra, por favor, en el nombre de la humanidad, ¿sí? No le digan a Dios lo que tiene que hacer. No, en tu oración, tú presenta tu necesidad. Es que yo creo que todos los seres humanos tendemos a hacer eso. Claro. Dios, necesito esto, pero mira, le puedes hacer así, así, y a lo mejor por acá y te vas por la derecha. Y es así. Sí. ¿De qué hablas? Guácala. Sí. Ok. Un cuarto punto, ¿no? Ya vimos los 3 básicos. Ok. Pero viene un cuarto, que es muy curioso. Ok. La omnibenevolencia de Dios. Es A ver otra vez, para los que no escucharon. benevolencia. Y tiene que ver con la cualidad de estar siempre dispuesto a hacer el bien a los demás. Sí, benévolo se refiere a algo bueno, ¿no? Sí, es perfectamente bueno. ¿Sí? Se acordarán que se acerca una persona con nuestro Señor Jesús y le dice, Señor bueno, ¿no? ¿Qué le dice a Jesús? Así es. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si bueno solo Dios. es Dios? Así es. ¿Sí? Le estaba diciendo, bueno, solo es Dios. Imagínate que le hubiera dicho, sí, Señor, pero tú también eres Dios. Por eso te puedo decir que tú, Señor Jesús, también eres bueno, porque tú también eres Dios. Pero la parte ahí estaba reconociendo que sí era Dios. No, Jesús le hizo la pregunta no me digas, me estás diciendo bueno porque me reconoces. Ok. Y el otro le dijo, bueno, no, se me equivoqué, casi, ¿me explico? O sea, fue una pregunta esperando respuesta. Sí. Ok, ya. La benevolencia entonces es omnibenevolente, nuestro Dios es perfectamente bueno y es una cualidad en la que Él está siempre dispuesto a hacer el bien. Muy importante, nuestro Dios no es un Dios malo. Híjole, es que aquí yo creo que surgen, ahorita todos los que nos están viendo y escuchando van a decir, ¿cómo? Y la pregunta de siempre, ¿no? Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que... Sí. Guerras y enfermedades. Ok. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite que pasen estas cosas? Porque le está dando tiempo al hombre para que se arrepienta. Así es. Wow. Sí. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el Señor no está open? Porque te está dando tiempo a ti de que te arrepientas. Por eso. Y además porque Dios no te obliga a que te arrepientas. Sí. Si no, sería un Claro. tirano. Curiosamente tuvimos problemas con el mensaje del arrepentimiento y el remordimiento. Discúlpenos porque no salió este viernes. Sí, caray. Esperamos que salga este próximo viernes. Igual iban a salir 2. Pero no se lo pierdan. Está Porque buenísimo está el de buenísimo. arrepentimiento y remordimiento. Bueno, punto número 5. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 40 minutos más o menos. No, hombre, llevamos 23. No me digas, ¿de verdad? Sí. Ok. Samantha, ya no me distraigas. Santidad. Fíjense que la santidad refleja la naturaleza de Dios. Sí, totalmente. Nuestro Dios es santo, dice la palabra 3 veces santo. Santo, ¿Sí? santo. Santo, ¿sí? Es el Señor todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Por eso lo pone en estos, el que era, Dios es santo en el pasado, lo era, ya era santo. Ok. El que es, ya es santo, sigue siendo santo. Y el que será, seguirá siendo santo. Por siempre. Su naturaleza, ¿sí? La santidad nos revela la naturaleza de Dios. Ok. El sexto, ¿no? Santo, ok. Sexto. El quinto fue santidad, Ajá, o sea, bien. es santo. Sexto, la eternidad. Sí, es eterno. Es eterno. La eternidad no nada más es algo atemporal, sino que significa que no está regida por el tiempo. ¿Sí? Así es. El término está también históricamente relacionado con inmortalidad, pero nuestro Dios es un Dios vivo, ¿sí? Y eterno, permanece vivo, ¿sí? Sí. Esto también es algo que a veces le cuesta mucho trabajo entender a las personas, porque dicen, bueno, si Dios creó a los ángeles son eternos. Si Dios creó al hombre, pero el hombre no es eterno, es un ser finito, pero también le puede dar la eternidad. Y la pregunta de siempre, ¿quién creó a Dios?
Exacto. No, es que así lo ven. No, sí. Pero es un error. No. Pero es un error categórico. Exactamente. O sea, y te lo voy a decir porque se le dice error categórico, porque estás poniendo a Dios en una categoría que no le corresponde. De creación. Pones al Dios creador en la categoría de creado. No, es un error categórico. Exactamente. Esto es un error de categoría. No puedes tratar de conocer a Dios desde la categoría equivocada. No. Imposible. Pero sucede mucho, ya lo aclaramos. Claro, nuestro Dios está en la categoría del creador y todos los demás en la categoría de creado. ¿Ok? Sí. Sale. Okay. Inmutabilidad. Inmutabilidad. Algo inmutable es algo que no solo que no muta, sino que tampoco cambia y que permanece siempre igual a sí mismo. ¿Ok? Esto puede referirse al hecho de que no altera su esencia ni su naturaleza. ¿Sí? Y te digo que muchas veces ya vimos como inmutable, también ya vimos que es eterno, ya vimos que es santo, ya vimos que es el mismo ayer, hoy y siempre, y entonces este atributo está interconectado con el otro. Por eso decíamos, un atributo de Dios no invalida ningún otro, sino que se matizan entre ellos. Sí, se van complementando. Y el conjunto nos da a conocer el carácter. El carácter. Ok, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, perfección. Sí, nuestro Dios. Y esto está padricísimo, porque esta cualidad de Dios nos revela que Él no puede ser superado o mejorado. Es perfecto. Es decir, perfecto es aquello que posee de un modo completo todo lo correspondiente a la esencia o al bien de su propio género. ¿Sí? Por eso podemos decir que nuestro Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque está completo, porque no le falta nada. En pocas palabras, Dios no se equivoca, porque estoy seguro que algunos, bueno, yo he escuchado a muchos que dicen, no, es que Dios sí se equivoca. Oye, a ver, ¿cómo que se equivoca? Bueno, es que creó a la raza humana y en el diluvio la deshizo, es que se equivocó. Y como has escuchado muchísimos, ¿eh? Okay. No, es que Dios sí se equivoca. No. Otra que he escuchado con Satanás. Es que si Dios ya sabía que Satanás iba a revelar, ¿para qué lo hizo? Ya ves, sí se equivoca. No. Sí. Nuestro Dios lo que nos está demostrando es que está completo. Perfecto es que no le falta nada. ¿Sí? Inalterabilidad. Fíjense que esta cualidad de Dios nos revela que Él no cambia su esencia. Sí, pero lo importante de la inalterabilidad es que no se altera o no puede ser influenciado o no puede ser chantajeado. Esto es chantajeado, ¿eh? Sí. Ojo al chantajeado. Ahí les va. Muchos tratan de causarle lástima a Dios y se quieren presentar, ¿sí? Como las víctimas. Exactamente. Y entonces, ya hemos hablado de esto en otros episodios. Quieren presentarse como, mira, pobrecito, ¿cómo le está? Pero les voy a decir algo fuerte. Para eso estamos en este programa. Para eso estamos hablando con gente madura. Así es, y los que nos escuchan también. Sí, tu condición no mueve el corazón de Dios. Otra vez, por si no nos oyeron. Tu condición no mueve el corazón de Dios. Entonces, ¿qué lo mueve? Tu fe. Tu fe. ¿Sí? Por eso es bien importante. No te acerques tratando de causarle lástima a Dios. No. Ay, pobre de mí, mira, sufre, me va tan mal. No. ¿Sabes? Todo este proceso de perfeccionamiento en el que nos está llevando nuestro Señor es para que nosotros aprendamos a ejercer nuestra fe. Y bueno, y Hebreos lo dice, ¿no? Sin la fe nadie puede ver a Dios. Y la fe, nadie puede agradar a Dios. Sí, y porque dice que la fe es esperar que vamos a recibir algo de Dios, lo dice en Hebreos. Entonces, ¿Qué es lo que esperamos de Dios? Que se cumplan sus promesas. ¿Y qué creen? Las promesas de Dios se cumplen. ¿Pero cómo? Por la fe. No por el chantaje. Claro, esto es bien importante. Por eso nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hizo a Abraham. Así es.
¿sí? Y entonces nosotros también recibimos el cumplimiento de las promesas, por eso somos herederos. Y bueno, recordando uno de los atributos que dijimos que es eterno, entonces no es un Dios de ahora y el Dios de Abraham, no es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. El Dios de los vivos. Ok. Y por último, la trascendencia, ¿no? Es un atributo de Dios que nos indica que está por encima de todo límite. Por eso les decía, el mismo Dios de hace 3.500 años ha trascendido en el tiempo, ha traspasado los límites del tiempo y llega hasta aquí. Y aquí en México estamos hablando del mismo Dios 3.500 años después. Y bueno, yo creo que este es un punto súper importante. Podremos hablar de dioses con D minúscula, vamos a hablar de Tlaloc. Ya, Tlaloc, ya. ¿Quién fue Tlaloc? Pues un dios de los aztecas, pero no trascendió. Claro. Y como eso te puedo hablar de los dioses de los nórdicos, de los griegos, de los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sí trasciende? Porque es verdadero. Voilà. Voilà. Estos 10 puntos que ahorita pudimos ver, yo creo que vale la pena, le vamos a parar aquí, porque... Sí. Aquí seguimos, ¿eh? ¡Wow! Porque de una u otra manera nosotros estamos viendo que estos 10 atributos vale la pena que los mastiquen, que los podamos entender. Y no solo entender que estos mismos atributos los tiene Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo, que es... Y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo, que es de quien vamos a estar hablando. Exactamente. ¿Por qué es la importancia de este tema? Porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está en funciones aquí y ahora. Es exactamente lo que iba a preguntar. ¿Por qué es la importancia de conocer al Espíritu Santo? Porque es la persona de la Trinidad que está activo aquí y ahora. Es el que está en funciones. Sí, porque ya fue la época del Padre, después vino Jesús y la palabra, bueno, Jesús lo dijo con sus propias palabras, yo me tengo que ir, les conviene que me vaya para dejarles al Espíritu Santo. Estamos entonces en tiempos del Espíritu Santo. Amén. Ok, wow. ¿Tienen algo más que decir, Sam? No, yo creo que pues esta parte de empezar a conocer quién es el Espíritu Santo es la parte fundamental para ver lo que viene, o sea, cómo funciona el Espíritu Santo, cómo comunicarnos con el Espíritu Santo, que lo que vendría siendo orar. Así es. Y pues sí, o sea, creo que esta es la parte más fundamental, es la base de conocer también a Dios. Sí, amén. Conocer a Dios, esa es la clave, ¿no? Que si nosotros pasamos tiempo con un amigo, que es la única manera en que nosotros conocemos una persona, si nosotros pasamos tiempo con Dios, claro, lo conocemos y al conocer sus atributos podemos saber quién es nuestro Padre. Así es. Bien, pues gracias a todos por Muchas sintonizarnos. gracias. Sam. ¿Nos despides? Nos despide. Bueno, yo los despido, no se preocupen. Les recordamos que este va a ser una miniserie acerca del Espíritu Santo. Este es el primer episodio. Vamos a seguir hablando otros 2 episodios más acerca del Espíritu Santo. No se pierdan el próximo episodio, el próximo viernes a las 6. Nos pueden escuchar en Spotify o también vernos en YouTube. Déjenos sus comentarios, los revisamos. Si tienen alguna sugerencia de algún tema o alguna pregunta, alguna duda, nosotros se las podemos responder aquí. Y no nos queda más que recordarles que juntos somos una voz.